Muy buena tarde, amigos. Sean bienvenidos nuevamente al curso de Derecho Probatorio. Es un gusto compartir con ustedes. Muy buenas tardes, licenciado. Gracias, Héctor, muy amable. Vean, recuerden que ya para el día de mañana, por favor, todos tenemos que ingresar con el correo que registramos en la facultad a inicios de año. De la misma manera, por favor, todos tenemos que contar con nuestra foto de perfil en el correo y con el nombre completo. ¿Sí? Del caso contrario, pues lamentablemente no se podrá permitir el ingreso de todos, ya que ya les comenté los inconvenientes que se han dado durante los distintos semestres, ¿verdad? Adicional a ello, por favor, en cuanto a su Código Procesal Penal, vamos a dar lectura del artículo 1 al artículo número 23. ¿Sí? Eso les queda de tarea para que lo puedan hacer hoy, lo puedan hacer mañana, ya que posiblemente el día jueves o el día viernes tengamos una primera actividad respecto a esos artículos. Del artículo número 1 al artículo número 23 del Código Procesal Penal. Sí, ahí vamos a encontrar los distintos principios y las distintas garantías regulados específicamente en nuestra norma adjetiva penal. Eso, como les digo, para que lo podamos leer en casa y lo tengamos ya presente y listo para el día viernes. De la misma manera, Vinicio, adelante. Buenas tardes, licenciado. Le saluda Vinicio Corado. Fíjese que yo tengo un inconveniente con mi correo. Yo utilizo un dispositivo de Huawei, entonces si le cambio el nombre no me permite ingresar de nuevo y es el único correo que tengo registrado en la universidad. Entonces no le puedo cambiar nombre por el momento, no sé si hay algún inconveniente. Pero no registró usted correo en otras oportunidades en la facultad. Fíjese que desde que empecé a estudiar tengo este correo registrado en la universidad. O sea, Entonces, pero usted no lo hizo como la facultad siempre lo lo he ordenó. utilizado con mi apellido. Perdone, Vinicio, usted no lo hizo como lo dijo la facultad, con su nombre y su apellido. Lo que sucede es que ya lo tenía, ya existía cuando yo lo registré. Y cuando lo registré no tenía este dispositivo. Entonces, cuando cambié y le cancelaron los servicios de Google Play a los teléfonos de Huawei, resulta que cambié de nombre de mis otros correos y me los botó. Entonces, no puedo acceder de nuevo porque no tiene los servicios de Google Play. Pero como este ya estaba instalado, entonces este es el que he usado siempre en la universidad. Por eso le comento que tengo ese inconveniente. O sea, no es berrinche, simplemente si lo hago me lo cierra y no tengo otro en la universidad.
Muy bien, bueno, yo creo que por caso de excepción se podría aceptar ese, pero lo ideal es que entremos con el correo que tengamos registrado en la facultad. ¿Sí? De hecho, este es el que está registrado, Lick. Sí, o sea, me refería a como la facultad lo había ordenado, Vinicio. Sergio, adelante. Ah, ya. Gracias. Sergio, luego Daniel y luego Hugo. Buenas tardes, licenciado. Fíjese Buenas que tardes. como lo había pedido ¿cómo se llama? Perdón, como lo habían pedido, el mío solo dice mis apellidos y mi número de carnet, porque así lo habían pedido antes. ¿Lo tengo que Sí, cambiar para ponerle mi no, nombre? no, es el que tienen registrado en la facultad, tal como lo pidieron. Lo importante, lo Ah, que bueno, queremos evitar es que, digamos, entre gente ajena al curso y que genere algún tipo de actitudes o de temas pues que salgan del orden público, ¿verdad? Como se ha dado lamentablemente en otras situaciones. Eso por respeto a ustedes y por respeto a nosotros. Únicamente es por ok. eso. Gracias, licenciado. Muy bien. Daniel, Hugo, y luego continuamos. Buenas tardes, licenciado, compañeros. Fíjese, Lick, que esta cuenta que estoy utilizando ahorita, este correo es el institucional, tal y como lo solicitó que lo creáramos la facultad, y es el que tengo registrado desde que empezamos en pandemia en mi perfil de la página oficial de la facultad. Pero como usted dijo que no iba a admitir a nadie y que únicamente al entrar a la clase con el correo que tenemos registrado en la facultad, nos debería permitir el acceso. Sin embargo, ahorita me solicitó acceso. Entonces, quería comentarle eso porque como usted No, dijo que ya eso es después en Moodle, Daniel. no va a Yo creo que aceptar está a nadie. confundido, Daniel. Eso es en Moodle que registra automáticamente y los acepta automáticamente. Es para Moodle, que ya están parametrizados. Al punto al que quiero llegar, yo creo que le estamos dando muchas vueltas a ver si nos estamos confundiendo, es que aquella persona que no aparezca su nombre completo, o su nombre y su apellido, y su fotografía, no se la va a permitir el ingreso. Sí, yo creo que en resumen eso sería el tema, ¿verdad? O sea, en su Muy caso, bien. usted, Daniel, tiene que cambiar su imagen. Hugo, Sí, licenciado Díaz, buenas tardes. Es con el mismo buenas tema. Fíjese que yo me asigné extemporáneamente en la facultad y lo hice a través de la oficina de atención al estudiante. Ahí solo llené una hoja y no me pidieron correo electrónico. Después hice unas gestiones y lo arreglé. Pero en una clase, fíjese que como a mí se me traslapaban los cursos, me asigné a la sede antigua en el semestre que pasó. Pero hubo una clase que la licenciada no me comprendió y no me ayudó y me hizo perder el curso porque tuve ese problema yo le expliqué al licenciado Pelén de la antigua, le dije toda la información, incluso al licenciado Pelén le gané los 2 cursos de él, pero con la licenciada sí no me ayudó y me hizo perder el curso. Entonces, solo para comentarle, yo espero no tendría problemas con usted, pero si así fuera, para que usted esté enterado, licenciado, yo soy un alumno que no falta a mis clases y pues estoy dispuesto a estar lo siempre tenga presente. Muchas gracias. para servirle. Vean, el tema de asistencia ya Gracias. es directamente con Moisés. Él ya les va a indicar en un momento cómo va a ser ya la modalidad el día de mañana. Moisés, no sé si estás por ahí. Buenas noches, licenciado. Sí, aquí me encuentro. Disculpe. Muy buenas Quería noches, Moisés. Solo si fueras tan amable de indicarle a tus compañeros cómo va a ser ya la modalidad de asistencia a partir del día de mañana para que tengan una idea y una noción general de cómo se va a desarrollar en todo el transcurso del curso. Disculpa. Muy bien. La modalidad va a ser como en otras situaciones, no sé si los que llevan clínica, va a ser por medio de formularios de Google, donde deben de llenar su número de carnet, correo electrónico y la fecha del día. Es bastante sencillo, le dan a enviar y ahí no hay ningún inconveniente. No sé si tiene alguna otra duda. Vean, Muchas digamos gracias. en el caso, antes No sé. para completar, para servir, para completar, digamos, la asistencia no es que vaya a ser enviada a una hora en específico, ¿verdad? Porque si no, muchos solo se conectarían a llenar asistencia y no estarían en clase.
La asistencia a Moisés la va a estar enviando, digamos, según los días en diferentes horarios para que realmente las personas que estén en clase sean aquellas que llenen la misma, ¿verdad? Bien, estábamos hablando de las garantías constitucionales del proceso penal o del sistema de justicia penal y nos correspondía hablar del principio de legalidad. Como ustedes saben, en materia penal, la interpretación que se haga de las normas o la amplitud al momento de aplicar las mismas debe ser eminentemente restrictivo, es decir, dándole el menor alcance posible al sentido de sus palabras. Esto porque obviamente lo que se trata es causar la menor afectación en la persona que está sujeta a un proceso penal. De esa cuenta, cuando hablamos del principio de legalidad como una garantía individual, nosotros vamos a tener regulado este principio en el artículo 17 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Pero adicional a ello, ustedes lo ven plasmado en nuestra legislación penal, en el artículo 1 del Código Penal y artículo 1 del Código Procesal Penal. Cuando hablamos del principio de legalidad, estamos hablando de una garantía constitucional en materia penal, por medio de la cual el ciudadano se encuentra seguro de que el Estado va a proceder contra él en un proceso penal únicamente cuando se le impute o se les indique de haber realizado un hecho que esté catalogado previamente como delito o como falta. Esto obviamente por una ley promulgada previamente. De esa cuenta, la persona también tiene esa certeza o esa garantía de que no se le van a poder imponer medidas coercitivas, restricciones o sanciones a sus derechos, especialmente en el caso de la libertad, ¿verdad? Que es el derecho que más se ve afectado en materia penal, cuando ésta se encuentre previa y expresamente consignada en la norma del país. Esto quiere decir que el principio de legalidad exige, en primer momento, que una persona solo puede ser sometida a un proceso penal cuando la conducta que ha realizado, que ha omitido, así lo cataloga. Posteriormente, que esta persona solo puede ser sujeta a las medidas, sanciones o limitaciones en sus derechos que establezca la ley previamente. ¿Sí? Aunado a ello, tenemos que tener en cuenta que ese principio de legalidad exige que el proceso llegue a una sentencia, que el proceso concluya y que esa sentencia sea dictada por un proceso o por una serie de procedimientos en la cual se han observado todas las garantías y todos los requisitos que la Constitución y la ley establecen. De esa cuenta, nosotros vamos a ver que el principio de legalidad va a presentar distintos aspectos fundamentales. ¿Sí? Dentro de esos aspectos fundamentales que considera el principio de legalidad, los tenemos en pantalla. Tenemos la legalidad del delito, la legalidad de la pena, la legalidad de la jurisdicción y el procedimiento, la legalidad de la ejecución, la lex previa, la lex scripta y la ley o lex stricta. En el primer momento, cuando hablamos de la legalidad del delito, a esta legalidad del delito también le conocemos con el nombre de principio de legalidad criminal. ¿A qué se refiere este principio? A que ninguna conducta, por reprochable que sea, y por mucho que llegue a lesionar bienes jurídicos, puede considerarse como delito si la ley no lo describe y tipifica expresamente como tal. ¿Sí? Esto quiere decir que no nos tenemos que dejar llevar por el bien jurídico que se esté afectando o por los efectos que se produjeron, sino que la conducta únicamente va a poder ser considerada como un delito o como una falta si la ley expresamente y previamente así lo considera. En el caso de la legalidad de la pena, establece
este elemento, que no se puede imponer una pena distinta a la señalada previamente por el legislador para el delito o la falta de que se trate. Recuerden que en materia penal está prohibida la analogía, es decir, no podemos crear penas o delitos por analogía. ¿Sí? No podemos sustituir un tipo por otro. Cuando hablamos de analogía, tenemos que acudir a lo que vimos nosotros en Introducción al Derecho, ¿verdad? Cuando hablamos de los famosos vacíos legales o lagunas legales. El juez está obligado a resolver según lo norma la ley. De esa cuenta, cuando una ley no regula algún aspecto concreto o lo regula a medias o nos manda a la aplicación de otra ley, contempla la analogía como un mecanismo a través del cual el juez se puede auxiliar para resolver, ¿sí? Para integrar el derecho. De esa cuenta, recuerden que cuando hablamos de analogía es que yo voy a aplicar a una situación que no se encuentra prevista en la ley, voy a aplicar una institución jurídica que sí se encuentra regulada y que se le parece, que guarda cierta semejanza o cierta relación. Pero en materia penal no podemos crear delitos ni penas por analogía. Esto establece la obligación que únicamente se va a poder imponer la pena establecida en cada uno de los tipos penales. Esto pues no limita el hecho de que el juez pueda valorar esas circunstancias que modifican la responsabilidad penal, ¿verdad? Esas circunstancias agravantes o atenuantes. Eso es otro tema. Lo que no se puede hacer es crear nuevos delitos o crear y aplicar penas distintas a las reguladas en la ley. En el caso de la legalidad de la jurisdicción y el procedimiento, este enunciado hace alusión a que nadie puede ser juzgado sino por el funcionario judicial competente y previamente establecido. Y adicional a ello, observando todas las formalidades, todas las solemnidades, requisitos y plazos establecidos en la ley. ¿Habían pedido la palabra? Sí, licenciado, yo solo con respecto al punto 2 de la legalidad de la pena, como usted mencionaba la analogía, ahí se incluye también entonces lo que sería imputarle un delito a una persona que no encuadra su acción. No, eso es diferente porque cuando hablamos de la legalidad de la pena, estamos hablando que el delito y la pena existen y que para la conducta que la persona ha cometido se le puede imponer únicamente la que regula la ley. Ya el encuadramiento penal es un ejercicio jurídico que hace el Ministerio Público al momento de imputar un delito en una primera declaración, ya posteriormente en una etapa intermedia cuando el Ministerio Público presenta su acusación o bien su acusación alternativa que la ley lo permite, o recuerden que también el tribunal en cualquier momento, incluso hasta en sentencia, si los medios probatorios y los hechos, o sea, si la plataforma fáctica, la plataforma jurídica y la plataforma lógica arrojan de que son hechos o tipos penales diferentes, el tribunal puede modificar esos delitos. Incluso cuando se impugna una resolución judicial, como es una sentencia mediante la apelación especial, o incluso ya yendo a casación, se puede modificar esa calificación jurídica. Sí, o sea, recuerden que esos son el encuadrar un tipo penal en una conducta está sujeto o es susceptible de modificación posterior. El Ministerio Público podría equivocarse. Eso no cabe duda, ¿verdad? Por eso es que la misma ley permite una acusación alternativa. Por ejemplo, se le va a acusar a usted por haber atropellado a una persona que falleció y esa persona falleció. Se le puede acusar a usted, por ejemplo, por homicidio. ¿Sí? Y se le puede acusar alternativamente por homicidio culposo. ¿Verdad? Es decir, si en el debate no se demuestra el dolo para comprobar el homicidio, posiblemente se logre comprobar la culpa.
que tal vez usted no sabía manejar, no tenía permiso de conducir, iba manejando en estado de ebriedad, etcétera, ¿verdad? Pero eso ya el encuadramiento es diferente. Lo que permite la ley es que el juez, luego de terminado el proceso penal, únicamente puede imponer la pena que el delito establezca. No es que el juez venga a decir, ah, no, yo creo que esa pena es muy baja y como no le metió un balazo, sino le metió 10 balazos, le vamos a subir 5 años más. Eso es lo que prevé esta garantía. ¿Sí? Que el juez solo puede imponer la pena impuesta por el tipo penal. Y también la prohibición de que los jueces no pueden sustituir los tipos penales por otros y que los jueces no pueden cambiar penas o crear penas. Lourdes, adelante. Buenas noches, licenciado. Buenas Antes de que noches. siga avanzando, eh, quisiera saber cómo fue que dijo que se le llamó a la legalidad del delito. Dijo, Se le llama principio de pero no me legalidad recuerdo. criminal. Está bien. Muchas Principio gracias. de legalidad criminal, Lourdes. Gracias. Muy bien. Héctor. Sí, licenciado, disculpe, muy buenas noches. No sé si podría volvernos a repetir lo que es legalidad de la jurisdicción y el procedimiento, porque sí es bastante complejo, pero quisiera que me quedara claro. Disculpe, licenciado. Claro, no tenga pena, vamos a repetir todos. Cuando hablamos de la legalidad del delito o el principio de legalidad criminal, se establece que no obstante la conducta sea reprochable, que no obstante se esté lesionando un bien jurídico, ¿sí? En este caso, únicamente el acto o el hecho cometido por las partes va a considerarse como delito si la ley así lo regula, si la ley así lo tipifica. Cuando hablamos de la legalidad de la pena, establecíamos que no se puede imponer una pena distinta a la señalada en la ley, a la creada por el legislador. ¿Sí? Para esto, pues para cada uno de los tipos penales, ¿verdad? Es decir, que no se puede sustituir o crear penas por analogía. Cuando hablamos de la legalidad de la jurisdicción y el procedimiento, se establece que nadie va a poder ser juzgado por cualquier funcionario judicial. Va a ser juzgado únicamente por el juez competente. Y adicional a ello, este juez no solo tiene que ser competente, es decir, no solo tiene que tener la posibilidad, por razón de materia, por razón de grado, por razón de turno, por razón jerárquico, de conocer y decidir un asunto, sino que además el juez tiene que estar previamente establecido. ¿Sí? No es que se pueda crear un juez para que conozca únicamente mi caso, ¿verdad? No se puede crear un tribunal especial. Tiene que ser juez que tenga esa competencia en todos sus ámbitos y que sea previamente establecido a la comisión del acto o el hecho delictivo. De la misma manera, al momento de que la persona sea juzgada, se deben observar todos los mecanismos, todas las garantías, todos los principios y todos los preceptos establecidos en la legislación y en nuestra Constitución. ¿Sí? Recuerden que generalmente nuestra ley tiende a la libertad. Toda persona se considera inocente hasta que no se demuestre lo contrario en una sentencia firme y debidamente ejecutoriada. Eso quiere decir que no obstante se vayan sorteando, se vaya avanzando en las etapas del proceso penal, hasta el momento en que la persona ya no tiene posibilidad de plantear un recurso, han sido rechazados sus recursos, es decir, cuando la sentencia causa firmeza, que esta persona puede ser considerada ya culpable. A eso precisamente nos está mandando la legalidad de la jurisdicción y el procedimiento. En primer momento, que el juez tiene que tener la posibilidad legal y la competencia legal de conocer. Como le repito, por materia, por turno, por grado, por cuantía, etcétera, ¿verdad? El juez tiene que estar previamente establecido y posteriormente que se sigan todas las garantías, preceptos y formalidades en el proceso penal.
Gracias, licenciado. Para servir. En cuanto a la legalidad de la ejecución, esto hace referencia a que no puede ejercitarse la pena de forma distinta a la regulada en la ley. Esto quiere decir que cuando una persona ha sido condenada y le ha sido impuesta una sanción, esta pena solo puede ejecutarse o realizarse tal como la ley lo manda o como la ley lo establece. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros vemos que hoy en día es muy común ver penas, por ejemplo, en el caso del delito de obstrucción extorsiva de tránsito, que es lo que nosotros conocemos como extorsión, ¿verdad? Cuando estos grupos organizados y delictivos le van a pedir la famosa extorsión a los buses, a los microbuses, por ejemplo, a los repartidores ruteros, etcétera, ¿verdad? Generalmente en estos casos nosotros vemos penas muy grandes, porque se da una serie de delitos, ¿verdad? Asociación ilícita, aportación de arma, asesinato, tentativas, obstrucción, etcétera. Entonces nosotros vemos que a estas personas les imponen penas de 400 años, penas de 500 años. No obstante, la Constitución y nuestra ley penal establezca como un máximo de prisión, ¿cuántos años? 50 años. 50 años, Johan. Y vean, vamos más allá todavía. Guatemala suscribió el Estatuto de Roma. Sí, el que crea la Corte Penal Internacional. Y este estatuto establece una pena máxima de 40 años. Es decir, la pena solo se puede ejecutar o cumplir en la forma que la ley manda. ¿Sí? Es decir, que no nos podemos venir a oponer posteriormente a que una persona que tiene una pena, por ejemplo, de 30 años, pueda salir antes. O una persona que tenga una pena de 500 años, posiblemente pueda salir antes. Porque la ley prevé esos mecanismos a través de los cuales se ejecutan las penas y existe la libertad anticipada, ¿verdad? Ya saben ustedes que los días penalmente hablando, ya para el cumplimiento de penas, los años son diferentes, ya que las personas pueden trabajar, las personas pueden estudiar, y eso, como ustedes saben, pues les va restando el número de días. De la misma manera, hay penas que no obstante se establezca una pena de prisión, las personas pueden pagar, porque esa pena se puede conmutar y se puede computar en un monto o económicamente. ¿Sí? A lo que quiere llegar esto es que la pena se va a ejecutar de la forma que la ley lo establezca en cada uno de sus casos. Cuando hablamos de la ley Sergio, adelante. Licenciado, buenas tardes. Entiendo entonces de que las penas que se están colocando actualmente por la sumatoria de delitos son incorrectas o ilegales el imponerlas porque son mayores a los 50 años que expresa la ley, ¿sí? No, bajo ningún motivo. El derecho penal es legalista a morir y es positivo a morir. Las penas son las que las personas pues han cometido delitos, ¿verdad? No va a ser lo mismo que usted cometa un delito, que usted, por ejemplo, cometa un homicidio, a que usted cometa 30 homicidios. ¿Verdad? La ley no puede actuar igual, porque el derecho penal sigue a cada persona por los actos que ha cometido. De esa cuenta, las leyes son legítimas, las penas son legítimas, porque primero la ley ha sido creada siguiendo el procedimiento establecido para ella. Segundo, la ley ha sido creada por el órgano facultado para crearla. Y tercero, la pena se ha impuesto observando todas las garantías y solemnidades que establece la ley. Lo que pasa es que es lo que Beccaria llamaría en su libro de los delitos y las penas como la prevención general y la prevención especial. Obviamente, el mensaje que se manda a la sociedad cuando se imponen penas, por ejemplo, de 500 años, no obstante, sepamos nosotros que la persona solo puede pasar 50 años detenida, es precisamente para mandar el mensaje a la sociedad, para reducir
la incidencia en el delito. Pero las penas son legítimas. De igual manera, tenemos que considerar que hay tipos penales, por ejemplo, que no son susceptibles de estos beneficios penales o estos beneficios penitenciarios. Entonces ahí se habría que evaluar cada uno de los casos, pero incorrecto sería que a la persona solo se le impusiera un máximo de 50 años y si la persona ha cometido más delitos. Ahí sí estaríamos actuando contrarios a derecho. Muchas veces, al momento por ejemplo, el caso de la rueda del barrio 18. Sí, los integrantes de la rueda, o sea, los de la junta directiva de la pandilla del barrio 18, ellos ya tienen varias condenas por 100 años, por 500 años, por 300 años. Obviamente, con la sumatoria de esas condenas, Sergio, lo que se evita es que estas personas salgan nuevamente a la calle. Sí, pero las penas son legítimas, porque se siguieron todos los procesos y se observaron todas las garantías para poderlas imponer. Bien, en el caso de la lex previa, la lex previa la encontramos regulada en el artículo 17 de la Constitución, la encontramos regulada en el artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la encontramos regulada en el artículo 15 del Pacto Interamericano de Derechos Civiles y Políticos. Vean, lo que establece la ley previa es, en primer momento, se expresa con relación a la prohibición de retroactividad de la ley que castiga nuevos delitos o que agravan su punición. Como ustedes saben, la Constitución es clara al establecer que en materia penal la ley sí puede ser retroactiva, pero va amarrada con una condición, ¿verdad? Solo cuando favorezca al reo. Eso quiere decir que se establece como una garantía para el procesado que ha cometido el hecho durante la vigencia de una ley, que en este caso, esta ley posterior o esta ley nueva, que traiga condiciones que no le favorezcan, le perjudique. ¿Sí? Esto solo lo podemos aplicar en sentido contrario, ¿verdad? Cuando la nueva ley únicamente beneficia a la persona que ha cometido el hecho delictivo. Sergio. Perdón, licenciado, disculpe tanta molestia. Y en el caso de los delitos de genocidio y todos esos delitos de lesa humanidad, pregunto. En los casos de genocidio y delitos de lesa humanidad, que sí se están aplicando de forma retroactiva. Pues realmente no los están aplicando de forma retroactiva, Sergio. ¿Por qué considera usted eso? Porque son juzgados hasta ahorita que sucedieron antes. No, lo que sucede es que le pongo por ejemplo, en 1984-85, que fueron cometidos esos delitos, no estaba catalogado el genocidio como un delito específico. Fue a raíz de 1990, si no me equivoco, que se firmó la convención donde se podía, se consideraba el genocidio como un delito de lesa humanidad. Y por eso es una de las situaciones que se ha estado viendo en ese tema de que están siguiendo delitos que antes no habían sido atacados y que tuvieron que haber sido colocados como delitos de lesa humanidad para poder juzgarlos de forma posterior a la aplicación de la ley. Pero yo creo que estamos confundidos, Sergio, porque una cosa es el Estatuto de Roma, ¿verdad? Que es donde se establecen precisamente los 4 o 5 delitos actualmente, porque hay uno nuevo. Y otra cosa es el Código Penal. Que el Estatuto de Roma sea de reciente incorporación al mundo jurídico, por decirlo de alguna manera, es una cosa. Pero nuestro Código Penal sí regulaba el genocidio. Y el Código Penal es del 72-73. Bueno, yo ahora tenía entendido porque había visto al darle seguimiento a los temas en esa línea. Pero lo que pasa es que el Estatuto de Roma lo que establece es que
Primero, todos los estados que se suscriben o que lo adoptan reconocen la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Eso es lo primero. Lo segundo es que cuando un estado no va a juzgar uno de esos 5 delitos actualmente, lo puede hacer la Corte de oficio. Pero si el estado va a juzgar ese delito, la Corte no puede intrometerse. ¿Ya? Por eso fue que Guatemala optó por juzgarlos. Si Guatemala no los hubiera juzgado, posiblemente la Corte ya los hubiera juzgado. Licenciado, buenas noches. Le Buenas saluda noches, Estuardo Eduardo. Santizo. Fíjese que Adelante. yo quisiera hacer algo bien objetivo con lo que quisiera comentar. Creo que sería oportuno que pudiéramos dejar un espacio al final de la clase para que las personas puedan hacer sus dudas y las anoten, porque siento que nos estamos atrasando con el tema de tocar los temas. Si bien es cierto, todos tenemos dudas bien fundamentales, pero considero que por respeto a los demás deberíamos de dejar que este siga con el desarrollo. Si existe una duda, que al final la pudiéramos hacer, porque siento que hay muchas cosas que si bien es cierto, todos tenemos dudas, pero no están siendo muy objetivas. Muchas gracias, Luis. Muy bien. No, yo creo que sí lo vamos a hacer de esa manera, Estuardo. Creo que las dudas que se salgan del contexto de la clase, o sea, de los temas específicos que estamos viendo, dudas en cuanto al desarrollo del contenido, sí las podemos ir planteando. Ya dudas de ese tipo, como de opiniones, de casos, ya la podemos ver al final de la clase si nos queda tiempo. Gracias, Estuardo, muy atinada. Sí, licenciado. Vale, compañero. Vean, cuando hablamos entonces de la ley previa, lo que tenemos que tener en cuenta es que en materia penal, la retroactividad de la ley solo se va a aplicar cuando favorezca al reo. Es decir, que si yo cometí un hecho delictivo al amparo de una ley y posteriormente esta ley es reformada, si el caso fuera de que se modifica aumentando la punibilidad de las mismas, por ejemplo, esa ley no se me puede aplicar a mí, porque no me beneficia, no me favorece. Y eso es lo que pasó precisamente con las reformas en el año 2011 al delito de violación. Si ustedes recuerdan, el delito de violación antes del 2011 únicamente era concebido como el acceso carnal, ¿verdad? Es decir, cuando había una penetración sin consentimiento. Cuando ya hablamos de la reforma, bueno, y establecía una pena, ¿verdad? Mínimo 5 y establecía, creo que máximo, no recuerdo si son 12 o 16. Ya con la reforma en el año 2011 se amplió el tipo penal y no solo hacía alusión al acceso carnal, sino también hacía alusión a introducir cualquier objeto o cualquier parte del cuerpo en otra persona. Si se dan cuenta, ahí se abrió la puerta. No se aumentó la pena máxima, pero sí se aumentó la pena mínima a 8 años. Obviamente, ustedes dirán, podrá no ser mucho, pero realmente sí hay un cambio sustancial, porque estas personas ya no pueden optar, por ejemplo, a un beneficio como puede ser, por ejemplo, una suspensión de la pena, a un criterio de oportunidad, etcétera, ¿verdad? A lo que quiere llegar precisamente la ley previa es que la ley nunca se va a poder aplicar en perjuicio de la persona. Si yo cometí una ley bajo el amparo de una norma y posteriormente esta se reforma aumentando las características del tipo penal o aumentando la pena o estableciendo nuevas restricciones, esa ley no le va a poder ser aplicada a esta persona. Cuando hablamos de la ley escrita, esta se refiere a la exigencia de que la ley sea escrita. Es decir, que la ley sea creada o sea expedida por el órgano que tenga la capacidad legal de hacerlo. En este caso, el órgano facultado para crear la ley
según lo que establece nuestra Constitución, es el organismo legislativo a través del Congreso de la República de Guatemala. Aunado a ello, prácticamente la ley escrita lo que hace es excluir a la costumbre, por ejemplo, excluir el reenvío y las normas reglamentarias. Cuando hablamos de la ley estricta, esta impone al legislador la obligación de describir en el tipo penal, en forma precisa, en forma clara y en forma concreta, la conducta que se está limitando, la conducta que se está prohibiendo. ¿Sí? Es decir, que va a ser obligación del legislador ser muy preciso al momento de regular una conducta como delito o como falta. Adicional a ello, establece la prohibición de crear figuras penales por analogía. Esto, como ustedes saben, la analogía no se puede aplicar en materia penal. Sí, es necesario que la conducta esté previamente regulada. Ahora bien, la siguiente garantía es la garantía de juez natural. Esta garantía de juez natural la encontramos regulada en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que establece precisamente esta garantía de juez natural. Recuerden que en primer momento la Constitución establece que ninguna persona puede ser juzgada por ningún tribunal especial o secreto, ni por un procedimiento que no esté preestablecido legalmente. Esto significa que la persona no puede ser juzgada por una comisión, por un tribunal o por un juez que haya sido nombrado o creado específicamente para ese caso. ¿Sí? La persona solo puede ser juzgada exclusivamente por un juez o un tribunal que exista previamente a la comisión del hecho considerado delito o falta. Esto quiere decir que previo a que se realice un hecho delictivo o una falta, tiene que estar específicamente y claramente definida en la ley la categoría, la calidad del juez, su competencia tanto funcional como territorial. ¿Sí? Es decir, que dentro del proceso penal se tiene que tomar en cuenta precisamente que el Estado se encuentra limitado a hacer una manipulación política del juicio o el debate. Esto es precisamente lo que se quiere evitar, ¿verdad? Que el juicio sea lo más objetivo, lo más imparcial. Ya saben ustedes que la finalidad del proceso penal es establecer la verdad, ¿sí? El esclarecimiento de la verdad histórica de lo que sucedió. Cuando hablamos del principio de juez natural, esto significa que la competencia para conocer una determinada causa, o sea, la facultad que tiene el juez de conocer, de resolver, de sancionar en un caso concreto, responde precisamente a esas reglas de competencia, ¿verdad? El juez tiene que ser competente por razón de la materia, tiene que ser competente por razón del territorio, tiene que ser competente por razón de turno, tiene que ser competente por razón de grado. Yo podré ser juez penal, pero posiblemente el turno en el que sucedió o se debe juzgar determinado hecho delictivo, yo no me encuentro habilitado para resolverlo. ¿Sí? Con eso hay que tener bastante cuidado, ya que si no se cumple la garantía de juez natural, o si existiera también en algún momento alguna vulneración al principio de legalidad, obviamente pues ahí podríamos estar hablando en este caso de que el proceso podría caerse por completo. Aunado a ello, no basta únicamente con satisfacer la exigencia que establece que el juez debe estar previamente establecido. Sí, recuerde que también es obligación del juez
determinar su competencia previa a conocer un hecho. El juez no puede venir a decirnos, miren, es que yo no sabía, el MP me lo presentó para que yo conociera la primera declaración. Sí, no se puede. El juez está obligado a determinar que él es competente. De lo contrario, él podría incurrir en las responsabilidades pues que ya establece la ley. Ahora bien, recuerden que en este caso, la facultad de fijar la competencia le corresponde al organismo judicial. Ya el artículo 203 de nuestra Constitución establece que el organismo judicial y sus tribunales son los encargados de administrar justicia. De esa cuenta, es la Corte Suprema de Justicia la que decide la creación de salas de la Corte de Apelaciones, la creación de tribunales de sentencia, la creación de juzgados de primera instancia o juzgados de paz. De la misma manera, es la Corte Suprema de Justicia la que determina la competencia de cada uno de estos órganos jurisdiccionales. Esta exigencia va también un poquito más allá, porque establece la misma ley en qué casos un juez puede ser sustituido, en qué casos un juez puede ser apartado del conocimiento de determinado hecho. Y solo en esos casos expresamente regulados en la ley, entiéndase, por ejemplo, una excusa del mismo juez por tener afinidad o parentesco con algún sindicato, alguna recusación que plantea alguna de las partes porque el juez le arrenda un inmueble o ha hecho negocios con la otra persona, o bien, por ejemplo, cuando una sala ordena el reenvío, ¿verdad? Ahí prácticamente se está apartando, tal como lo establece la ley, para que el juez competente ya no siga conociendo. Y en este caso la ley traslada la competencia, pero esto tiene que estar con base en lo que la ley establece y en lo que la ley permite. Encontramos también la garantía constitucional del debido proceso. Esta garantía constitucional del debido proceso la encontramos regulada en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La encontramos regulada también en el artículo 12 de nuestra Constitución Política de la República de Guatemala y la encontramos también regulada en el Pacto Interamericano de Derechos Civiles y Políticos. ¿En qué consiste el debido proceso? Tal como ustedes lo ven en pantalla, en que el Estado se va a comprometer a juzgar a las personas bajo su jurisdicción, es decir, bajo la administración de justicia propia del Estado y creada en la Constitución, en este caso, a cargo del organismo judicial. Y va a juzgar a las personas únicamente con base en leyes preexistentes al acto que se le imputa o se les indica. Va a ser juzgada únicamente por tribunal competente, previamente preestablecido por la ley. Y observando dentro del mismo proceso todas las garantías, preceptos o normas fijadas para el cumplimiento del mismo. Como ustedes pueden ver, el debido proceso es uno de los temas que se encuentra más de moda, ¿verdad? Porque generalmente ustedes ven en las noticias que muchos recursos de algunas de las defensas de ciertos imputados o sindicados o algunos recursos promovidos por el mismo Ministerio Público como ente investigador, precisamente van en esa línea, ¿verdad? En que no se respetó el debido proceso, en que el juez no siguió o no observó los parámetros establecidos en la ley. De esa cuenta, podemos decir que el debido proceso se va a cumplir cuando se administra justicia pronta, con respeto al derecho de defensa material y técnica que le asiste al sindicado. Ya de ese derecho de defensa material y técnica vamos a hablar más adelante. ¿Sí? Porque recuerden que es ese derecho de defensa que le permite precisamente al juez conocer la verdad objetiva, lo que realmente sucedió. Esto para que pueda arribar a una conclusión y de esa cuenta dictar sentencia con fundamento en todos los hechos, en todos los medios probatorios
y todo lo que se logró demostrar en el proceso penal. El debido proceso también tiene su fundamento no solo en normas constitucionales, sino también en tratados internacionales suscritos por Guatemala. ¿Sí? Recuerden que prácticamente esos tratados son incorporados tal como lo establece el artículo 44 y el artículo 46 de nuestra Constitución. Cuando hablamos del debido proceso, esto nosotros lo vemos manifestado, por ejemplo, en las distintas etapas del proceso penal. En la etapa preparatoria, donde únicamente existen indicios de prueba, a la persona a la cual pues, se le atribuye haber cometido o participado de cierta forma en un hecho delictivo se le denomina procesado o sospechoso. Ya en la etapa intermedia se le denomina imputado. Es decir, cuando ya hay elementos que hacen creer al juez o crean la convicción en el juez de que esta persona pudo haber participado. Ya en una etapa de juicio-debate donde se va a discutir la culpabilidad de esta persona, ya se le denomina acusado o sindicado. Y una vez se haya dictado sentencia condenatoria, recibe el nombre de sentenciado o condenado ya en la etapa de ejecución. ¿Sí? Algunos autores consideran que esta garantía de debido proceso pues va de la mano con la garantía de juicio previo, con la presunción de inocencia, con el indubio pro reo, con el principio de prohibición de persecución penal múltiple, lo que se conoce como única persecución o non bis in idem, también con el plazo razonable para ser juzgado, con el derecho de igualdad o la preclusión de las instancias procesales. En el caso de la garantía o el derecho al juicio previo, esta la encontramos contemplada en el artículo 12 de nuestra Constitución. ¿En qué consiste esta garantía de juicio previo? Esta garantía ofrece a los ciudadanos la seguridad de no ser sometidos a una pena o a una medida de seguridad o corrección contemplada en determinado delito o falta, sin que exista una sentencia condenatoria dictada en un proceso penal en el cual se han observado todas las garantías establecidas en la ley y en un proceso penal que ha sido llevado a cabo por la autoridad competente. Cuando hablamos del juicio previo hay que tomar en cuenta diversas circunstancias, ¿verdad? Es decir, que por ejemplo, para que la sentencia sea considerada legítima o válida, se requiere que se obtenga por un procedimiento en el cual se han observado todas las disposiciones legales. Aunado a ello, cuando se va a imponer una pena o una medida de seguridad que restrinja uno o varios derechos de las personas, esta debe aplicarse con fundamento en lo que se probó en el proceso. Por eso ustedes ven que las leyes establecen un rango, ¿verdad? Es decir, no dice que el que comete homicidio va a ser sancionado con 20 años. Si ustedes ven todos los tipos penales, establece un rango de penas. ¿Sí? Este rango de penas le permite precisamente al juez considerar todos estos elementos que le puedan ser probados o no. Pero el juicio previo va orientado específicamente a que la persona tenga esa certeza, tenga esa seguridad jurídica de que la única forma en que le pueden imponer una pena o una medida de seguridad o corrección es si se agotó previamente un proceso penal donde se observaron todas las garantías establecidas en la ley. Que ese proceso penal sea dictado por un juez competente y previamente establecido. Bien, amigos, llegamos hasta acá el día de hoy. Ha sido un gusto nuevamente compartir con ustedes. Si hay dudas respecto a lo que avanzamos posteriormente, ya vamos a resolverlas el día de mañana. Les deseo éxitos en su siguiente clase y recuerden que el día de hoy no va a haber asistencia. La asistencia va a empezar
a partir del día de mañana. Ya mañana Moisés finalmente les trasladará a ustedes cuál va a ser el mecanismo o el momento en que ustedes tendrán que llenar la asistencia. Recuerden, por favor, para los que entraron un poquito tarde, que para el día viernes ya tenemos que tener leídos y estudiados del artículo 1 al artículo 23 del Código Procesal Penal. Sí, del 1 al 23 del Código Procesal Penal. Pasen buena noche, que descansen. Feliz noche, licenciado. Buenas noches, Buenas noches, licenciado.